Bueno, después del susto que pasaron los limeños con el sismo de 6.1, me pregunté, ¿cuál es la diferencia entre la norma sísmica de construcción de Chile con la norma sísmica del Perú? ¿Qué país está más preparado para un terremoto? Bueno, les comentaba que estaba en el día domingo, ya superando el frente de mal tiempo que azotó a la zona sur y que me dejó sin luz durante casi 6 horas. Hubo zonas que tuvieron mucho más problemas con la luz, principalmente porque en nuestra zona todavía sigue habiendo cables en alturas, tenemos muchas zonas rurales, hay muchos árboles en Temuco y por lo tanto se producen caídas de árboles que no fueron calculadas y tuvimos ráfagas de viento muy fuertes y se cortó la luz. El día domingo, ya más tranquilos, veo las noticias y me dice mi señora que mira lo que está pasando en Miraflores, porque recuerden que voy a Perú y me quedo en el sector de Miraflores. Y se ve una polvareda gigante, ¿cierto? Se levanta mucho polvo en la costa y era un temblor 6.1. No produjo muchas problemas en construcciones, pero sí un lamentable fallecimiento. Sí vi muy asustado al público en las distintas imágenes que había y me recordó cuál es el comportamiento que tenemos en Chile. Me dio la impresión a primera vista que parece que estamos más acostumbrados nosotros a sismos, no porque en Perú no los tenga, sino porque son más habituales y constantes en Chile, por lo menos en este último tiempo. Entonces me pregunté también qué pasa con las construcciones que existen en el Perú, porque uno recuerda que hay muchas construcciones que son mucho más antiguas, por lo antiguo que es Perú, en comparación a Chile y que tienen el resguardo patrimonial. Personas que viven en construcciones que tienen más de 100 años, ¿cierto? Entiendo yo, mezcla de adobe, de ladrillo o materiales que no estaban aptos para soportar un terremoto más fuerte. Y también me sorprendió mucho una entrevista que vi a un oficial de bomberos donde señalaba que ellos estaban esperando un terremoto más fuerte, dijo que no era para alarmar, pero más largo. Es decir, que durara más de lo que duró este. Y Infobae pone una pregunta que es la que me lleva a hacer esta reacción, que dice, ¿estamos seguros en nuestras viviendas ante un terremoto en Lima? Esto es lo que deberías saber durante un fuerte sismo. Entonces me pregunté, bueno, en Chile hablamos mucho de la norma sísmica de construcción, es decir, se construye bajo unas normas que son revisadas para que los edificios puedan soportar terremotos. Entiendo que la norma puede llegar hasta 9, porque siempre se va adecuando. Hubo una adecuación producto del último terremoto que tuvimos que fue 8.8. Y además porque fue muy emblemático porque hubo un edificio en Concepción que cayó, ya al lado un edificio de una empresa que va a construir ahora en el Perú, edificios que es Paz, que se mantuvo firme. Ahí les voy a compartir la imagen para que puedan verlo más adelante. Entonces me pregunté, ¿habrá algún estudio que compare la norma de construcción sísmica peruana con la norma de construcción sísmica chilena para poder saber cuáles son las ventajas que tienen cada una, entendiendo que son distintos terrenos, distintas superficies? Recuerden que Chile no es transcordillerano, nuestro límite es la cordillera, en cambio en el Perú atraviesa el territorio de la cordillera, ¿cierto? Esa es una dificultad que tenemos distinta, es una diferencia que tenemos, no es una dificultad. Entonces, fíjense que encontré algo, ¿eh? Y habla muy bien de esto porque existe una tesis de la Universidad Privada de Tacna, es de pregrado, tenemos que tener ese resguardo, es para la obtención del título de ingeniero, pero ya hay un estudio de base y tienen que haber unos parecidos, pero que fue el que encontré en un repositorio libre que tiene la misma universidad. ¿Qué es lo que dice para que lo puedan ver ustedes? Es de la Universidad Privada de Tacna, de la Facultad de Ingeniería, de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil y se llama Estudio Comparativo de la norma peruana E30, diseño sismo resistente, y la norma chilena NSH 433, diseño sísmico de edificios y su aplicación a un edificio de concreto armado. ¿Quién hizo este estudio? Para mandarle un saludo, es el bachiller Víctor Alfaro Ríos, que presentó este largo informe en el año 2017, por lo tanto hay algunas adecuaciones que no tiene esta tesis, que son, por ejemplo, para Chile, posteriores, ¿ya? Pero habla de los aspectos generales del problema y él se plantea algo para los amigos que dicen, oye, ¿qué sirve una tesis? Lo único que hacen es entregar un papel que queda tal vez en una biblioteca o en un escritorio del profesor que lo revisa, lo evalúa, pero sí puede tener algún desarrollo. Tal vez ya desde el 2013 hasta esta altura, el señor, vamos a recordar el nombre bien el señor del 2017, el señor Alfaro Ríos,
Don Víctor ya tiene que ser un ingeniero que se dedicó a esto. Me llamó mucho la atención, bien por sus profesores y bien por él, ¿cierto? Entonces, ¿qué se cuestiona él? Veamos la pregunta que se hace para que entendamos un poquito cómo se hace esto y que me responde un poco, o me responde en gran medida lo que yo quería saber. ¿Cuál es la comparación de las normas entre el Perú y Chile? Aquí están los indicadores y aquí por aquí viene la introducción que dice. Bueno, se las leo un poquito y después les voy a ver un resumen que no es mío, se le pedí a la inteligencia artificial, yo uso Gemini de Google, para que me pudiera explicar un poquito la norma, porque no la entiendo. Entonces yo les voy a transmitir lo que me explicó mi asistente personal, que es Gemini, con respecto a este tema que no es de mi área. Entonces miren, ¿qué es lo que quieren ellos? Los fuertes terremotos ocurridos tanto en Perú 2007 como en Chile 2010, que fue fuertísimo, dejaron daños estructurales de importancia en las edificaciones. ¿Me podrían contar ustedes, los amigos del Perú, cómo vivieron el terremoto del 2007, que fue el más fuerte que han tenido? Y yo les comento por acá cómo nos fue con el 2010. Lo cual llevó al reestudio de la norma sísmica de ambos países. Cuando las actualizaciones realizadas tanto en la norma sísmica peruana del 2016 y chilena 2012, se tienen las últimas consideraciones sísmicas a seguir para la evaluación de una edificación. Es por tanto que el objetivo de dicho trabajo de investigación es conocer a detalle las metodologías de diseño sísmico de dichas normas, sus principales diferencias en sus consideraciones sísmicas, aplicándola a un edificio multifamiliar de concreto armado. Esto es lo que analizó para así comparar los resultados de formación y desplazamientos laterales. Oye, esto le puede servir a los que están haciendo tesis. Uno hace por ejemplo, este señor podría haber hecho una tesis, el señor Alfaro, diciendo, vamos a analizar las edificaciones del Perú. No, hay que ser más concreto. Y él dijo, un tipo de construcción específica que es un edificio multifamiliar de concreto armado, y vamos a ver cómo se comporta ese edificio multifamiliar de concreto armado en las dos normas. ¿Qué le piden en Chile a un edificio de esas características y qué le piden al Perú? Para ver cuál es la reacción frente a un terremoto. Compara las distintas normas y aquí está su problema que se plantea ahí. Oye, esto es como hacer una clase de metodología. Yo no soy experto en metodología. Dice, en el Perú, tras el terremoto ocurrido el 2007, Chincha y Pisco, se llevó a cabo un reestudio de la norma E030 tras analizar los daños ocurridos en las edificaciones. Esto condujo a que se actualice dicha norma, añadiendo una zona sísmica, incluyendo los periodos largos para la obtención del coeficiente de ampliación sísmica y a detallar con factores la irregularidad de las edificaciones. Ha habido controversia entre los ingenieros estructurales con respecto a esta actualización, ya que las edificaciones, a comparación con la norma anterior, se calculaban sobredimensionadas. Esto quiere decir mayor inversión al momento de construir. También se presentó problemas para cumplir con las irregularidades torsionales, que no sé lo que es. Por otro lado, tras el terremoto ocurrido en 2010 en Chile, se actualizó la norma NSH 433. Esta norma actualizada no presenta muchos cambios a comparación de la norma E030. Se entiende que Chile, por ser un país sísmicamente activo, la ingeniería sismo resistente es bien avanzada y su norma es estrictamente desarrollada. La mayoría de las edificaciones respondieron bien a los movimientos sísmicos presentados en el 2010, evitando el colapso de las mismas. Sí, fíjense que esto sucedió, es así. No tuvimos grandes destrucciones de caídas de edificios. Hubo algunas muy emblemáticas, pero es producto de la fortaleza de la construcción. Es decir, estábamos preparados para un terremoto, no queríamos tenerlo. Las carreteras sufrieron más, los edificios no tanto, pero hay una empresa de capitales chilenos, ya hizo un video, que se va a instalar en el Perú, va a ampliar su oferta inmobiliaria, que tuvo un resultado muy bueno, tanto así que fue muy emblemática su foto y se la quiero mostrar. Bueno, les muestro la imagen. Esta es una imagen que saqué de Flick, es de Mono antes. Es el edificio Alto Río, el edificio que se cayó acá en Concepción, que queda más al norte de mi ciudad, más al sur, es la segunda ciudad más importante de Chile. Se cayó un edificio producto del sismo del 27 de febrero del 2010 de 8.7, fallecieron personas, algunos se salvaron milagrosamente y se desplomó. Este edificio no cumplía con la norma sísmica y ustedes pueden ver atrás un edificio que permaneció intacto, que es un edificio de la empresa Pascorp. Se los voy a compartir para explicarles, y tengo que aclarar, este video no es auspiciado por Pascorp, pero a mí me impresionó mucho que por qué un edificio se cae y el otro no. Y es por la seriedad de la otra empresa. Pascorp es una constructora inmobiliaria que realiza edificios y tiene su mayor prueba. Soportaron, como muchos edificios y muchas construcciones en Chile, un terremoto 8.8. Pascorp, como lo dije en un video anterior, proyecta una inversión de $100 millones en el Perú.
y va a trasladar fondos al Perú para seguir con sus proyectos de construcción. El 34% de estos fondos van a ir al Perú, el 65% en Chile, y es una empresa que soportó con sus edificios, a pesar que fueron injustamente criticados, porque al principio se decía se cayó el edificio Paz, y no era el edificio Paz, era de otra empresa, y ellos, como ven, soportaron en sus construcciones. De hecho, hay una crónica donde habla el dueño de la época de Pascorp, donde señala que él se sintió muy agredido y él no podía creer que su edificio se hubiera caído. No es imposible, si respetamos las normas. Es más, las superábamos. Y ahí está el ejemplo, así que es el recuerdo que me trajo esto y que me lleva a tratar de resolver lo que brillantemente hizo el señor el señor Víctor Alfaro Ríos, que hizo su tesis, recuerdan, sobre esta problemática que hay en las construcciones. Entonces, les muestro para que veamos un poquito y vamos al análisis que no de ingeniería, sino para tratar de resolver esta duda que tenía yo. Oye, ¿cómo es la norma chilena y cómo es la norma peruana? ¿Cuál podría estar mejor preparada? Bueno, él desarrolla el problema diciendo cuáles son las diferencias en la metodología de diseño y consideraciones sísmicas de la norma peruana y la chilena. ¿Qué consideraciones sísmicas están plasmadas en la norma de diseño sísmico peruano y chileno? ¿Qué tipo de programa de diseño estructural es necesario utilizar para obtener las deformaciones laterales y derivadas de entrepiso de la estructura? Acuerden que es un edificio familiar de concreto. Ya al comparar los resultados de las deformaciones laterales y derivas de entrepiso, se conocerá qué norma será más conservadora al presentar menores resultados. Entiendo yo que más conservadora va a soportar más el sismo. Bueno, y él va desarrollando su tesis. Oye, los que quieran ver una tesis de ingeniería, está muy bien desarrollada. Yo que soy del área jurídica, tenemos una metodología diferenciada, según algunos, otra utilizamos una mixta y otra en definitiva también utilizamos la metodología tradicional, ¿cierto? Que es una cuestión técnica, es que yo estoy en periodo de tesis, por eso me lo sé. Bueno, hay una diferencia que ya vi y se los comparto, es que las zonas que determinan para los terremotos, las zonas sísmicas, son 4 en el Perú y en Chile no son 4. También yo lo podía entender por lo que les señalaba, que tiene que ver con que Chile limita la cordillera, en cambio el Perú no limita con la cordillera, sigue más allá, ¿cierto?, al Amazonas, por lo tanto tiene que haber otra zona. Nosotros no tenemos una zona Patagonia, por decirlo así, de la zona centro-sur, porque en el sur tenemos Patagonia, pero en el centro-sur no, está la cordillera. ¿Qué más nos dice él? Nos explica algunos cálculos. Hoy habló de los terremotos que han habido en Perú, yo no tenía tantas nociones, sabía de algunos y encontré también otra página donde está la cronología de los sismos y encontré estos terremotos en el norte. Y habla de este terremoto del año 1879, parece, ¿o no? Ah, no, pues aquí está el diario, El Comercio. En Lima el sismo causó pánico, terremoto en el norte. Chimbote, Trujillo y Huaraz han sufrido graves daños. Se teme que el número de víctimas sea muy elevado, que lamentable. No alcanzó a ver bien la fecha. A ver. Por ahí está. No se ve tanto. Pero ustedes me podrían recordar. Y aquí hay una cronología de los terremotos. Hay mayores registros que en Chile porque Chile es posterior a lo que fue el virreinato y por lo tanto había más registros, había más universidades, pues nosotros no estábamos españoles. Recuerden que yo estoy en la Araucanía, yo podría decir que nosotros nos incorporamos a Chile, el territorio mapuche, mucho después. Chile celebra los 200 años de vida republicana y en la Araucanía técnicamente en realidad no tenemos 200 años, tenemos muchos menos. Bueno, y aquí se van contando, ¿eh? Eran muchos todos los sismos que hay. Esto lo pueden encontrar en paisvulnerable.cl, un sitio chileno, y aquí habla de terremotos. ¿Ya? Pero sigamos con lo del señor Víctor Alfaro. Él hace todo este análisis, ve los perfiles del suelo, que es la cuestión constructiva que es regular, y un conjunto de antecedentes donde hacen estos análisis relevantes, matemáticos, por eso es que el cálculo es tan importante para los ingenieros constructores, de estos edificios concretos, la zona de tensión, la reacción del muro, ¿cierto? Que es lo que va a analizar. Se me viene un poquito lentos porque tengo un problema de internet ahora. Ya. Entonces, vamos a ver veamos las conclusiones. ¿Ya? Les voy a compartir las conclusiones y les voy a traducir un poquito. No yo, la inteligencia artificial me ayudó a poder traducirlo para que yo lo pudiera entender con respecto a esta información. Entonces, veamos lo que pasa con las conclusiones que hay. Bueno, para que sepan ustedes, las normas sísmicas son como un conjunto de reglas que los ingenieros usan para diseñar edificios, ¿cierto? Asegurándose de que sean seguros y resistentes a los terremotos. Perú y Chile, al estar en zonas sísmicas, fuera que no, tienen sus propias normas y aunque buscan el mismo objetivo, tienen algunas diferencias importantes. Esto es porque el terreno es distinto, la historia es distinta, los terremotos han sido distintos. En eso Chile ha sido más castigado.
Y aquí vamos a ver la norma en Perú, que es la E030 y la norma chilena NSH 433. Recordemos que esta tesis es del 2017, por lo tanto hay modificaciones producto de los terremotos. ¿Cuáles son los factores claves que tiene el diseño sísmico? Bueno, la norma chilena y peruana tiene una serie de factores para determinar qué tan fuerte debe ser un edificio para soportar un sismo. Estos factores son como los ingredientes de una receta, ¿cierto? Que hay que poner en campo. La zona sísmica indica qué tan propensa es un área a los terremotos. Recuerden que hay zonas sísmicas diferenciadas en los países. Tipo de suelo. El tipo de terreno donde se construye el edificio no solo no es lo mismo construir sobre roca que sobre arena. La importancia del edificio no es lo mismo un hospital que una casa. Un hospital, por ejemplo, necesita ser mucho más resistente porque tiene que resistir mucho más. El factor de amplificación, cómo el suelo puede amplificar la fuerza del sismo, cómo se repite. Es como cuando uno mueve la arena, ¿cierto? Versus en la tierra uno va viendo que si uno mueve un poquito, o si tiene un cerrito, se va moviendo más que a menos que en la arena. El factor de reducción, este es un número que permite reducir un poco la fuerza del sismo en el diseño, asumiendo que el edificio puede deformarse un poco sin colapsar. Uno se asusta porque el edificio como que se mueve mucho, pero en realidad está, lo que nos pasa en Chile, está viendo cómo se va desarrollando el movimiento. O sea, va con ese movimiento que tiene, evitando el quebrarse. Bueno, ¿cuáles son las diferencias clave entre Chile y Perú? Por lo que dice este informe. Es el factor de reducción, que es el R. Chile es más preciso, usa dos valores diferentes para el factor de reducción, R o RO, dependiendo de cómo se analice el edificio y si es muy alto, más de 30 metros. Esto significa que la norma chilena se adapta mejor a las características del edificio y al tipo de análisis que hace el ingeniero. O sea, es una diferencia. Pero un cambio solo tiene un factor de reducción, que es RO, que depende del tipo de estructura, sin distinguir si el análisis es estático o dinámico. La recomendación es que el Perú estudie la forma chilena de hacerlo para tener diseños más eficientes. Ahí tendríamos una primera comparación que tiene con esto, lo que yo entendí, fue que en Chile está diferenciado y nosotros distinguimos entre edificios más altos y edificios más pequeños. Y que Perú no lo tiene, porque no tiene ese mismo indicador. Por lo tanto, la recomendación que hace quien hace esta tesis, el señor Víctor Alfaro, es que se tome en consideración esta diferencia para aplicarla. ¿Ya? En los dos países hay edificios en altura y edificios más bajos, de concreto, que es el análisis que hace él, pero habría que tenerlo en consideración. Sigamos viendo qué más hay con respecto a esto y lo de la norma. Zona sísmica y aceleración. Chile divide en su país en tres zonas sísmicas, yo les decía, con valor de aceleración máximo del suelo que van de 0.20 gramos a 0.40. G es la aceleración de la gravedad. Yo dije gramos, ¿ven que no sé de esto? La zona costera, la de mayor riesgo, tiene un valor 0.40. En ambos podemos tener tsunami, ¿cierto? Perú tiene 4 zonas sísmicas, ojo que Chile tiene solo 3, con factores de 0.1 a 0.45 y la zona costera es la de mayor riesgo. Sí, porque recuerdo yo haber visto unos tsunamis o una suerte de marejada muy fuerte que embestían al Perú el año pasado. Los factores de uso, importancia del edificio. Perú asigna valores más altos a los edificios esenciales como hospitales, lo que significa que exigen más para que sean resistentes. En Chile, sus valores son un poco más bajos para edificios esenciales. Además, si un edificio tiene sistemas especiales para resistir sismo, como disparadores de energía, que son como estos, los disparadores de energía, yo no sé, salvo los que tengan o vivan en un edificio que sea posterior a los años 90, si no me equivoco, tienen esta suerte de resortes. Son como unas grandes ruedas gigantes que están en el fondo, en los primeros pisos, en el estacionamiento lo he visto yo, que son como neumáticos, por lo menos los que he visto, y que producen esto que tienen como un acolchadito si es que tiembla. Hay otros que tienen unos sistemas cruzados que parecían diseño, yo creí que eran diseño y es para producir ese efecto de movimiento. Entonces, puede ser que en su edificio no existan. Yo en el que estuve viviendo muy corto tiempo no lo tenía, pero en otro de un amigo sí tenía estos dispensadores, pero era más nuevo. Los antiguos no lo tienen. Pero ojo, resisten los antiguos. ¿Para qué decir el viaducto Mayeco y otras construcciones mucho más antiguas, como esa construcción que existe en Lima, que es de tiempo incaico, que son construidas como unos semiladrillos casi de arena, y porque no llueve han resistido tanto, pero ¿cómo resisten tanto? O sea, bien hechas las cosas, bien hechas las cosas. Sigamos viendo qué más tiene este informe. Recuerden que yo le estoy haciendo la traducción, no porque yo lo sepa, sino porque le pedí a la inteligencia artificial, en este caso Gemini, que nos pise este video que me fuera explicando. Tipos de suelo. Perú considera 4 tipos de suelo más uno excepcional y Chile tiene 5 tipos de suelo más uno especial. Miren, hay más zonas en Perú, pero tenemos más tipos de suelo en Chile. Puede ser por lo largo del país porque se mezcla. Factor de amplificación sísmica. Perú tiene una regla simple. Si el periodo de vibración del edificio es bajo, el factor es a lo menos 2.50. Si es más alto, usa fórmula.
Chile calcula este factor con una fórmula que depende directamente del periodo de vibración del edificio y el tipo de suelo. Cálculo de factor de reducción de fuerza sísmica. Chile es más complejo y exacto, dice esta tesis peruana. Este factor R depende de cómo vibra el edificio y el suelo, además del factor de respuesta. No considera irregularidades en el diseño del edificio para este cálculo. En cambio, en Perú, este factor R depende de las irregularidades que pueda tener el edificio. Por ejemplo, si tiene una forma simétrica. Y del factor de respuesta, ρ. La recomendación es que Perú incorpore la vibración del edificio en este cálculo, como lo hace Chile, para que el diseño sea más preciso y se acerque más a cómo se comporta el edificio en un sismo real. Da la impresión entonces que la norma chilena, por lo que dice este informe y lo que me pudo traducir Gemini, es que es más realista en el sentido del comportamiento del edificio en el sismo. Yo creo que también va por las pruebas, porque nosotros lo hemos vivido mucho, muy seguido con sismos muy fuertes, en zonas muy pobladas. El Perú ha tenido, y tal vez en zonas no tan pobladas, y también muy extendido. Es como que no han habido tantos terremotos tan seguidos como en Chile, y eso obliga también a que la norma. Pero la recomendación que hace el señor Víctor Alfaro es que se considere esto. Sigamos viendo lo que dice la traducción que pude lograr con respecto a este tema, que es tan complejo que podemos ver gracias a esta tesis de Víctor Alfaro de Ingeniería. ¿Qué más dice? Comparación de resultados del diseño. Se diseñó un edificio con ambas normas usando programa de computadora. Bueno, interesante esto, ¿eh? Lo que hizo el señor Alfaro. Recuerden que su tesis apunta a un mismo tipo de edificio familiar de concreto donde le va a aplicar las dos normas y quiere saber cómo resistirían o cuál es mejor para soportar un terremoto. Inteligente la estructura, hizo un programa computacional. Habla muy bien de esta universidad y en realidad de las universidades peruanas. Tienen a nivel de ingeniería muy bien. Y también los ingenieros chilenos porque no se caen los edificios. Ojo con Paz, les recuerdo Paz. Sigamos con esto. ¿Qué más hay acá? Bueno, ¿qué nos dice con respecto a la norma? Deformaciones. El edificio diseñado con la norma peruana mostró mayores deformaciones laterales que el diseño con la norma chilena. Esto significa que bajo las mismas condiciones la norma peruana predice que el edificio se moverá un poco más. Eso sí que me sorprende. O sea, lo que está diciendo la tesis del señor Alfaro a través de este modelo computacional donde vio un edificio de las mismas condiciones es que la norma peruana piensa que se va a mover más el suelo que en Chile, si es que hay un terremoto. O sea, va a haber más movimiento, por eso que el diseño se deformaba más. Sigamos viendo qué nos indica este trabajo. Estamos aquí observando en todo lo que es para poder llegar también a las conclusiones que yo se las estoy compartiendo. Bueno, ¿qué es lo otro que indica? Resultados generales. Ambas normas logran que el diseño del edificio cumpliera con su límite de deformación. Sin embargo, la norma chilena, al tener menos valores de deformación y derivas, tiende a generar diseños que podrían ser un poco más ligeros y a la vez dúctiles, capaces de formarse sin romperse, y esto se debe en parte a cómo la norma chilena considera el factor de reducción R y el periodo de vibración del edificio en sus cálculos, lo que hace más precisa el simular el comportamiento real de una estructura. Bueno, ¿y cuál es la conclusión que hace el señor Alfaro? En ambas normas se busca la seguridad sísmica, pero la chilena parece ser más conservadora y exacta en algunos cálculos, especialmente al considerar cómo el edificio se comporta y vibra. Esto lleva a diseños que, si bien son seguros, pueden ser más eficientes. La recomendación es que la norma peruana explore y adopte algunas de las ideas chilenas para optimizar aún más su diseño sísmico. Entonces, en conclusión de esta tesis, con todos estos números que no entendíamos y que pudimos comprender gracias a la utilización de Gemini, que es de Google, que nos auspicia este canal, nos podría auspiciar. Y podemos ver que ambas normas están preocupados de que los edificios no se caigan, especialmente en este modelo de edificios de concreto. Pero la norma chilena parece que es más realista de lo que pasa en un movimiento y tiene consideraciones que recomienda esta tesis que tienen que aplicarse en el Perú. ¿Para qué? Para salvar más vidas. Si lo relevante de que no se caigan los edificios es que no muera gente. Y además porque estamos en Chile, y entiendo que también en el Perú, a la espera de un gran terremoto en el norte. Ese es el susto que tenemos. ¿Estamos preparados? ¿Qué pasa con las vías de escape? ¿Qué pasa con la preparación de la comunidad? ¿Qué pasa con las señales de internet, con la luz, la conectividad en países tan grandes, tan largo Chile y tan grande el Perú? ¿Qué pasa con las situaciones rurales? ¿Los hospitales podrán dar abasto a un sismo superior o, como dijo un bombero peruano, de mayor duración en el Perú? ¿Y qué pasa con las universidades? Las universidades están trabajando y aquí podemos ver la tesis de Víctor Ríos Alfaro, Víctor Alfaro Ríos, que me disculpe si le dije mal su nombre,
que desarrolló el 2017 esta tesis que nos ayudó para esta reacción. Estudio comparativo de la norma peruana, diseño sismo resistente y la norma chilena, diseño sísmico de edificios y su aplicación en un edificio de concreto armado. Entonces, en mi reacción de hoy, que espero que les haya gustado, es tratar de entender cómo se construyen las cosas en Chile y cómo se construyen en Perú. ¿Son mejores o no? Lo que ya sabemos gracias a este informe es que las dos están preocupadas de que no muera gente y son sísmicamente adecuadas. Sí se recomienda, por este estudio, que se apliquen algunos conceptos de la norma chilena que ha resultado más práctica en poder determinar cuánto vibra y se mueve en un terremoto y cuánto puede soportar un edificio de concreto para un grupo familiar. Bueno, soy Edgardo Lovera. En esto súper técnico, discúlpenme los ingenieros, me van a retar todos, que esto no es así, que lo malinterpretaste, pero tratamos de utilizar este informe. Saludo a Víctor Alfaro Ríos, que ya se tiene que haber titulado hace mucho tiempo, esta tesis del 2017, que hace comparaciones de normas, y también que utilicemos lo que existe hoy en día, como él usó un modelo computacional para ver cómo se comportaba este edificio con las dos normas. Nosotros usamos inteligencia artificial de Gemini para entender el informe y las conclusiones en un lenguaje más común para los que no somos ingenieros. Espero que les haya gustado mi reacción. Bueno, ya me quedan poquitas semanas para ir a Lima, voy a estar en Miraflores, justo donde fue esto, para ver qué pasa. Fuerza, lamentable el fallecimiento de una persona, tenemos que estar más preparados, y que Paz, que se va a incorporar a una empresa chilena que va a desarrollar más proyectos en el Perú, tenga el mismo desarrollo exitoso que tuvo acá cuando su edificio soportó uno de los terremotos más grandes que ha tenido. Bueno, y espero que les haya gustado mi reacción. No se olviden comentar, cuéntenme cómo pasaron el sismo, qué les pasó, qué precauciones tienen que tener, van a bajar algunas cosas. Yo tenía siempre el librero en altura, después del terremoto los eliminé, traté de evitar eso, traté de tener muy claro dónde había que ir. Tenemos como un mini programa de seguridad en la familia que hay que tenerlo, donde son las zonas seguras, como decían nuestros padres, nuestros abuelos, si tiembla adentro, tiembla afuera, hay que ver si afuera es más seguro que adentro, porque afuera pueden haber cables, árboles, y hay que buscar zonas seguras, ¿cierto? Tenemos la suerte en ambos países de tener normas que, según el informe del señor Alfaro, de Víctor Alfaro, son adecuadas, hay que mejorarlas, hay que aprender de ambos países para tener un mejor desarrollo. Así que espero que les haya gustado mi reacción, que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche, y no se olviden comentar, que estén muy bien.